El trabajar en espacios cerrados es muy peligroso. Las salidas y entradas limitadas son los problemas más evidentes en cuanto a seguridad en el trabajo. Pero si miramos más de cerca, nos daremos cuenta que el aire es el problema potencial más grande cuando se trata de trabajar con seguridad en los espacios cerrados. El aire que los rodea debe ser su interés principal al trabajar en espacios cerrados. El aire parece inofensivo porque no hay evidencia visual de que existe un problema. Y ese es el problema en sí. Lo que parece ser aire limpio puede ser un contenedor gigantesco de veneno o un fuego mortal buscando una chispa que lo inicie. Peor aún, puede ser una atmósfera sin el oxígeno que los seres humanos necesitan para vivir, lista para atrapar a cualquiera que entre en ella. Aunque esto puede ser alarmante, existe una solución: la ventilación adecuada del espacio cerrado. La ventilación reemplaza el aire contaminado por aire limpio. Algunas veces el flujo de aire sirve para circular aire fresco, pero para la mayoría de espacios cerrados, una ventilación apropiada debe ser provista mecánicamente, con ventiladores u otros equipos. Este programa le enseñará acerca de la ventilación mecánica, por qué y cuándo es necesaria, y cómo ventilar un espacio cerrado segura y efectivamente. Hay 4 peligros atmosféricos que la ventilación debe superar. El primero es una atmósfera que no tiene suficiente oxígeno. Se ha determinado que una atmósfera deficiente de oxígeno contiene un nivel del 19.5% o menos de oxígeno. Carece del oxígeno necesario y es un área de trabajo insegura. Respirar aire deficiente de oxígeno causa sofocamiento y aún podría causar la muerte. El segundo peligro atmosférico es una atmósfera con demasiado oxígeno. Se ha determinado que una atmósfera saturada de oxígeno contiene un nivel del 23.5% o más de oxígeno y es peligrosa porque puede causar incendios. La tercera condición insegura es la presencia de contaminantes inflamables. Se ha determinado que el aire en un espacio cerrado es peligroso si la concentración de un gas inflamable, vapor o humo es mayor al 10% del límite inferior de inflamabilidad, o si el polvo combustible en el aire está a una concentración igual o mayor a su LFL, o sea, la cantidad requerida para que ocurra una explosión o un incendio en una atmósfera normal. Por último, una atmósfera de contaminantes tóxicos. Las toxinas en espacios cerrados pueden causar serios problemas de salud y aún la muerte. Se han establecido límites permisibles de exposición que determinan la cantidad de toxinas que pueden ser toleradas sin riesgos, y estos peligros pueden ser identificados por medio de pruebas atmosféricas. Examinar el aire primero es vital para la seguridad, y quizás el factor más importante en la ventilación. El permiso de entrada al espacio le dirá qué pruebas necesita realizar y con qué frecuencia. Utilice los instrumentos apropiados para detectar los diferentes peligros. Por ejemplo, no confíe en los sensores de oxígeno para la prueba de inflamabilidad. Haga esta prueba después de la prueba de contenido de oxígeno y nunca use un sensor de gas combustible para medir la toxicidad, pues existen sensores específicos para eso. Asegúrese de calibrar los sensores antes de usarlos. Las pruebas son una buena forma de medir la efectividad de un sistema de ventilación. Apague el sistema antes de las pruebas de preentrada. Después de acabadas las pruebas de preentrada, encienda de nuevo el sistema y reexamine el aire de nuevo. Esto indicará si la ventilación está funcionando bien. El ventilar completamente un espacio toma tiempo. Comience con anticipación para que suficientes cambios de aire puedan ocurrir antes de entrar al espacio. Recuerde que limpiar el aire antes de entrar es parte de su trabajo.
El aire debe permanecer seguro mientras el espacio esté ocupado. Recuerde que los trabajos con soldadura, pinturas, solventes y arena bajo presión pueden crear situaciones peligrosas, así que mantenga la ventilación funcionando mientras que hace su trabajo. Veamos ahora los dos tipos de ventilación mecánica, la ventilación general y la ventilación local exhaustiva. La ventilación local exhaustiva, o que utiliza un exhausto, absorbe los contaminantes en su punto de origen. Esta es la mejor forma para controlar materiales inflamables y tóxicos generados en un mismo punto, porque elimina materiales peligrosos antes de que sean esparcidos en la atmósfera. Use este tipo de ventilación durante el trabajo con calor o durante la limpieza con solventes. La ventilación exhaustiva local no es efectiva cuando los contaminantes están mezclados con el aire. A veces la ubicación y forma del espacio cerrado hacen que este tipo de ventilación no sea práctica. En estos casos se debe usar ventilación general. La ventilación general o ventilación diluyente diluye el aire contaminado al mezclarlo con aire limpio. Esta ventilación se usa cuando el agotamiento de oxígeno es probable, pero no reduce la cantidad de contaminantes, así que hay límites para su uso. Cuando se usa ventilación general durante ciertas operaciones peligrosas como trabajos con calor, ciertas precauciones adicionales deben ser tomadas para proteger su salud. Las pruebas atmosféricas o vigilancias continuas se hacen imprescindibles. También se necesitarán respiradores. La ventilación general puede ser provista en dos formas, por suministro y por succión. En la ventilación por suministro, el aire fresco es traído dentro del área. En la ventilación por succión, el aire contaminado es expulsado para que el aire fresco pueda entrar. La mayoría del equipo de ventilación trabaja en cualquier dirección. Por ejemplo, usted puede ubicar un ventilador para meter aire dentro del espacio cerrado o puede apuntarlo en la dirección opuesta para extraer el aire contaminado. La ventilación por succión se usa cuando la atmósfera puede ser inflamable o tóxica. Los trabajadores no deben acercarse a las fuentes contaminantes y a aquellos contaminantes que son altamente tóxicos o concentrados. La ventilación por suministro se prefiere en casos de deficiencia de oxígeno. Asegúrese de tener un ventilador de alta velocidad que puede traer aire fresco y mezclarlo con el aire deficiente de oxígeno. La recirculación y los recorridos cortos son los problemas más comunes en la ventilación. La recirculación ocurre cuando la succión del sistema trae aire contaminado. El aire succionado contiene contaminantes o gases inflamables y debe ser sacado del área de succión. Asegúrese de que las salidas de succión estén alejadas de bujías u otras fuentes de ignición. Los recorridos cortos ocurren cuando el aire fresco va directamente desde la entrada a la salida del sistema de succión. Cuando esto pasa, mucho del espacio no se ventila del todo. Hay tres cosas que usted puede hacer para evitar estos problemas y mejorar la ventilación. Primero, use un equipo de alta potencia con presión estática para arrojar el aire lejos y así ventilar todo el espacio. El equipo debe expulsar los contaminantes existentes y mezclar los que permanezcan en el aire. En algunos casos usted puede necesitar una serie de ventiladores para llevar aire por largas distancias o para ventilar áreas grandes. Segundo, ubique las entradas y salidas de aire. Lo ideal es que el aire que entra y el aire succionado circulen a través de aberturas anchas y separadas. En la realidad, no dispondrá de mucho espacio para ubicar las entradas y salidas. Algunos espacios tienen una sola entrada, y en algunos casos dos, pero no ubicadas donde usted quisiera. Esto puede solucionarse utilizando conductos.
Los conductos permiten dirigir el flujo de aire a todas las partes del espacio. Ubique los conductos donde no puedan ser dañados mientras trabaja. Trate de mantenerlos cortos y derechos. Use las paredes como difusores. Es decir, deje que las paredes redirijan el flujo de aire dentro de todos los niveles del espacio. Evite dobleces muy agudos en los ductos y asegúrese que las conexiones están apretadas. Sigamos estos pasos para ventilar varios espacios confinados efectivamente. Primero, identifique los peligros que el sistema de ventilación tendrá que eliminar. ¿Se necesita para proveer oxígeno o para remover contaminantes inflamables o tóxicos? Cuando la ventilación se necesita solo para suplir oxígeno, generalmente se usa con ventilación suministrada. La ventilación será más efectiva si el aire que entra y el aire succionado circulan a través de entradas que están bien separadas. Coloque el ventilador para traer aire fresco en un extremo del espacio y el extractor de aire en el otro. Así se obtiene la mejor distribución de aire fresco. Al separar el lugar de suministro de aire del lugar de succión, evita la recirculación del aire contaminado. Para suplir oxígeno a un espacio confinado profundo, lo mejor es introducir el aire fresco por debajo, con la salida de succión por arriba. Aquí la capacidad del ventilador es importante. Debe traer aire con velocidad suficiente como para mezclar bien y para el intercambio de aire fresco por aire viciado. Cuando el sistema de ventilación debe eliminar contaminantes inflamables o tóxicos, se debe usar la ventilación local por succión. Este es el mejor método para remover contaminantes producidos en un mismo punto. El ventilador debe proveer suficiente flujo de aire para atrapar contaminantes en el punto de origen. Mantenga la entrada del sistema de succión cerca al trabajo que se está efectuando para evitar que los contaminantes se escapen. Si la ventilación local por succión es inefectiva, remueva los contaminantes con ventilación general, usando un extractor de aire. El tamaño y la forma del espacio cerrado y la posición de las entradas determinarán cómo debe establecerse el sistema. Por ejemplo, en un espacio que solo tiene una entrada en la parte de arriba, un simple extractor sacará el aire fresco apenas entre. Usted puede resolver este problema si usa un conducto para sacar aire del fondo del espacio. El movimiento del aire extraído hará que el aire fresco circule adentro. Si la recirculación del aire extraído ocurre, use otro conducto para transportar la succión lejos de la entrada de aire fresco. Puesto que existen espacios cerrados con diferentes proporciones, necesitará crear un sistema de ductos que se adapte a sus necesidades. En un espacio grande con una sola entrada en un extremo, use un conducto para llevar el flujo de aire hasta el final. Algunos espacios tienen dos entradas ubicadas en tal forma que no ventilan algunas áreas. Este ducto puede dirigir el aire a lugares que de otra forma no lo lograría. Hemos visto el recorrido corto en un espacio con dos entradas en la parte superior. Los conductos pueden eliminar este problema y capturar contaminantes en su punto de mayor concentración. La forma de hacer esto depende de la densidad de los contaminantes. Si los contaminantes son más livianos que el aire, se acumularán en la parte alta del espacio. Coloque un conducto en la entrada para dirigir el aire fresco hacia abajo, dejando el extractor para remover el aire contaminado desde arriba. Para materiales más pesados que el aire, ubique el conducto en la salida para capturar contaminantes que se han asentado en el fondo. El aire fresco entrará por el espacio en la parte superior. La ventilación puede salvar vidas solo si usted sigue los procedimientos de seguridad establecidos. Ventile con aire fresco y nunca con oxígeno puro. El uso de oxígeno puro puede crear serios riesgos de incendio. Nunca sustituya la ventilación por una completa prueba atmosférica. Esta prueba es crítica para determinar el tipo de ventilación a usar, el grado necesario
y las condiciones que necesitan ser controladas. Si va a usar equipo eléctrico de ventilación, siga los procedimientos de seguridad y asegúrese de que sus herramientas no producen chispas, no tienen defectos mecánicos y que tienen un contacto a tierra. Si es posible la pérdida de energía, tenga a la mano una fuente de energía secundaria para garantizar que haya ventilación continua del área de trabajo. La ventilación es una forma efectiva para controlar los peligros atmosféricos en los espacios cerrados, pero debe ser usada correctamente. Ventile cuando vaya a entrar a un espacio que pudiera presentar peligros atmosféricos. Siga las reglas básicas de una ventilación segura. Use el equipo correcto y ubíquelo para proveer la mejor circulación de aire fresco a través de todo el espacio. Asegúrese que el aire que respira es seguro. Es una de las cosas más importantes que puede hacer para protegerse.